Hola, buenas tardes, qué gusto saludarle. Lo mismo, lo mismo. Feliz año, feliz 2025. Igualmente, feliz año para usted, para todos los que igual, y recibiendo a todos los que se van uniendo en esta transmisión, como ya lo venía comentando, ¿no? Ya tenemos algo de tiempo tratando de llevar a cabo este vivo para poder compartir, para más bien para que nos compartiera algo sobre su testimonio, sobre todo el trabajo que viene haciendo, que le seguimos acá desde México, desde Baja California, siguiendo con mucha admiración y nos da muchísimo gusto tener al día de hoy con nosotros. Yo también lo sigo desde hace algún tiempo. Admiro profundamente el trabajo que hacen, ese compromiso que tienen con la verdad, con difundir valores, principios. Así que para mí es un honor haber recibido tu invitación y sé que Dios va uniendo almas y propósitos. Excelente, mil gracias. Pues vamos comenzando, como ya lo íbamos anunciando, vamos a escuchar en esta ocasión una parte testimonial e ir abordando algunas situaciones, algunos temas, ¿no?, que van saliendo, que son parte de la agenda social en la actualidad y que son muy importantes y trascendentales para esta transmisión. Quisiéramos que si pudiera comenzar hablándonos un poquito de usted, ¿no?, sobre quién es, el trabajo que realiza, que ha venido realizando desde hace tiempo hasta el día de hoy. Bueno, yo me llamo Natasha, soy colombiana, soy hija de dos padres maravillosos, soy esposa de un hombre también maravilloso y soy mamá de dos niñas de 10 y de 4 años, 4 años y medio. Y he trabajado toda mi vida como periodista, estudié periodismo en Colombia y desde que me gradué trabajé en los medios de comunicación en mi país. Después tuve la oportunidad de, por cosas de la vida, venirme a los Estados Unidos y aquí también emprendí mi carrera como periodista, más que todo como presentadora en los medios de comunicación enfrente de la pantalla. Y durante los últimos 7 años de mi vida, si mal no estoy, trabajé en un canal muy conocido de entretenimiento, era la presentadora principal del programa, era un programa de entretenimiento, de realeza, hasta el año pasado que se abrieron nuevos caminos que tenía muy en el fondo de mi corazón y era ser más congruente con mi fe. Sentía que lo que hacía ya no definía ni repercutía en lo que yo quería hacer o en lo que Dios me estaba llamando a hacer. Perfecto, sí, hace algunas semanas no vimos algo de su trabajo, el trabajo que venía haciendo, pues como presentadora. Y una de estas primeras preguntas que me gustaría hacerla era en este contexto, ¿no? ¿Qué tan complejo es escuchar o tener la capacidad de escuchar la voz de la verdad, la voz de aquel que es la verdad en medio del contexto o del mundo del espectáculo, ¿no? Que de cierta forma usted estaba dentro de Es él. muy difícil, muy buena pregunta porque es muy difícil. Yo muchas veces le preguntaba a Dios, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué pusiste en mi corazón esta vocación de trabajar en medios de comunicación si lo que yo veía a mi alrededor a mí no me agradaba en cuanto a la superficialidad? O sea, es un mundo donde todo se vive en la superficialidad, donde es una competencia constante a ver quién es mejor, quién se viste mejor, quién se ve mejor y donde muchas veces la profundidad o el valor de la vida pasan a un segundo plano. Y yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿qué hago aquí? Si a mí no me gusta escuchar que la gente hable mal de los demás, no me gusta estar compitiendo con mis compañeras o compañeros porque yo soy mejor o él es mejor. Yo estoy aquí porque disfruto lo que hago, tengo un talento que me fue dado, no es mío, y quisiera compartirlo con las personas que me ven. Entonces, respondiendo más a fondo a tu pregunta, es muy difícil escuchar la voz de Dios, especialmente cuando eres una figura pública, porque los seres humanos caemos muy fácil en esa tentación de la vanagloria. Caemos facilísimo porque si yo estoy, todo el mundo me admira, todo el mundo dice que yo soy buena, que yo soy linda, entonces te va llenando tanto de ti y más en una sociedad hoy en día tan narcisista, es muy fácil llenarte tanto, tanto, tanto de ti que la voz de Dios la anulas por completo. Dios está allí hablándote y hay tanto ruido a tu alrededor que definitivamente pasa a un segundo plano. No te diría que todo el mundo es así, pero es la gran mayoría. La gran mayoría vive en un nivel de superficialidad que la verdad a mí me afectaba mucho. Y dentro de este medio se puede ser, o sea, verdaderamente un promotor de la verdad o representa mucha complejidad, o sea, hablar la verdad.
frente a tantas cuestiones que se manejan dentro del medio? Yo diría que hoy en día es un imposible porque la mayoría de las personas que están en los medios de comunicación no son libres de expresar la verdad. O sea, hay una agenda, hay unos parámetros que hay que seguir, hay palabras que hoy en día no se pueden decir, hay verdades, que hay una sola verdad que no se puede decir. La opinión se confunde precisamente con la verdad, entonces te hacen creer que porque hay muchas opiniones no existe una verdad. Y yo empecé a chocar precisamente con eso, porque yo veía, y creo que eso para mí, por lo menos en el medio en el que yo estaba, se hizo más palpable y más fuerte en la pandemia. El contenido que empezamos a ver y del que no podíamos decir nada era más palpable en esa época. Y si tú medio insinuabas que eso no era correcto, que eso no es la verdad, que eso no era ni siquiera necesario contarlo en televisión, porque es que cuando tú estás en televisión o cuando estás en un medio de comunicación, tú tienes que contar hechos trascendentales, noticiosos. Sin embargo, todo eso en el periodismo se ha perdido con tal de venderte una ideología, con tal de promover e imponer una ideología. Entonces, hoy es muy difícil de verdad que uno pueda como presentador o como periodista estar frente a una cámara y cuestionar lo que se está diciendo, cuestionar lo que se cree que es, porque pues se tiene que seguir una línea bastante clara. Correcto, sí. Escuchándola en este momento, igual previamente no tuve oportunidad de ver ahí algunos de sus testimonios, de sus entrevistas, específico esta con Patti Sandoval, que tuvo hace un tiempo, que ya nos acompañó también en este espacio. Encontrará mucha similitud, por ejemplo, con el testimonio de Eduardo Verástegui, ¿no? Compatriota acá de nosotros, líder acá en el movimiento. Esta parte de estando dentro del medio, él como actor en su momento, y tener estos encuentros con él mismo, encuentros con Dios, inclusive, donde pues él se comienza a preguntar esta parte de el estilo de vida que él estaba llevando o los proyectos en los que él se estaba involucrando y ser conscientes si estaban o no estaban, evidentemente no lo estaban, alineados con el bien, con la voluntad de Dios, lo menciona él, ¿no? Pero pues igual con el bien, con la promoción de valores, de virtudes universales. Y lo encuentro muy similar, ¿no? Esta parte de tener un momento en el que a lo mejor pues llega ese encuentro más profundo, más consciente, o esa decisión o esa inspiración para pues a lo mejor dar un paso adelante y buscar esta congruencia, ¿no? La que todos debemos de aspirar en nuestro desarrollo personal y profesional, ¿no? Tal cual, tal cual. Para mí, te digo, y tú haces esa similitud con Eduardo. Eduardo ha sido para mí y para muchos católicos un impulso. Cuando Jesús dice tenemos que ser luz y sal del mundo, es precisamente lo que hay que hacer. Y él es un ejemplo para muchos que lo hemos seguido a lo largo de su carrera, de que cuando Dios te toca, de que cuando Dios te llama, no te puedes distraer. O sea, tú tienes dos opciones: o te distraes y sigues por ese camino que tú crees que es el mejor, eh, que tú crees, o le das esa oportunidad a Dios de verdad hacer con tu vida lo que Él quiere y lo que Él quiso desde que te creó. Cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros no escuchamos ese llamado que es tan claro y que nace de ese deseo del hombre de verdad encontrar trascendencia en el mundo, cuando no hacemos eso, vivimos como en una constante lucha interna, cuando tenemos esa ansiedad, cuando empezamos a no encontrarle sentido a nada de lo que hacemos. Y como lo mencionas tú, cuando empiezas tú con a profundizar en tu fe, a de verdad seguir, amar a Jesús, amar a Cristo, amar su iglesia, la amas siguiendo sus mandamientos, Dios empieza a ordenar tu vida. Y cuando empieza a ordenar tu vida, empiezan los cuestionamientos, empiezan las dudas: esto sí será lo que yo debo hacer. La voz de Él se hace cada vez más fuerte y no la puedes silenciar. Entonces allí fue cuando en algún momento, y fue, yo creo, yo diría que mi punto de quiebre, yo siempre fui una mujer de fe, de ir a misa, pero mi punto de quiebre fue la pandemia, y fue a través de ahí donde yo decidí dar ese paso que me faltaba dar, porque yo estaba muy cómoda en mi fe. Yo iba a misa, rezaba el rosario, me confesaba, pero hasta ahí llegaba. Pero no había esa profundidad, esa interiorización de mi fe, esa congruencia, ese accionar
que fuera definido que fuera definida por mi fe. Y cuando empezó ese momento, empezó el cambio. O sea, empecé a ver la vida de otra manera, empecé a ver lo que yo hacía de otra manera, empecé a cuestionarme. Y ese cuestionamiento y ese dolor y ese vacío existencial que uno empieza a sentir, Dios lo permite precisamente para que comprendamos que el sentido de nuestra vida solo está en Él y que Él es el único que nos puede dar y mostrar ese camino. Sí, de acuerdo totalmente. En esta parte, ¿no?, que menciona, me hace mucho sentido, ¿no? Esta búsqueda o que en algún momento llega esta búsqueda de a lo mejor de sentido, ¿no? De parar y ver por dónde está transcurriendo nuestra vida. En la preparación para este momento, para esta charla, reflexionamos un poco sobre, pues, que nos podemos encontrar a cierto punto en una crisis de identidad, ¿no? Una crisis de identidad que es lo que nos lleva o que lleva a la sociedad o que arrastra a la sociedad a ser víctima de ciertas ideologías, ¿no? Que están ahorita muy de moda y esta crisis de identidad pues nos aleja de esta verdad, de este verdadero sentido de identidad como hijos amados de Dios y ese ser hijos de Dios que nos lleva a ser, por ende, creados a su imagen y semejanza, personas acreedores de dignidad por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales ataques o de dónde vienen los principales ataques hacia la identidad de los jóvenes, de las personas en general, que promueve o que el mundo ofrece, ¿no?, para corromper o crear estas crisis de identidad en las personas? Mire, es bastante compleja la pregunta, es algo que me cuestiono muchísimo porque a mí me da una profunda tristeza. Yo vivo en Estados Unidos y me da una tristeza bastante profunda cuando miro a mi alrededor y veo tantos jóvenes tan confundidos con su identidad sexual. Yo digo, ¿qué pasó en el corazón de este joven? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó con sus padres? ¿Qué dejaron de hacer? Yo soy mamá y por supuesto estoy en esa búsqueda constantemente por inculcarle a mis hijas los valores, los principios y hoy en día ser mamá, ser papá es todavía un reto porque la tecnología, las industrias culturales, todo, absolutamente todo está diseñado precisamente para trastocar, para confundir, para cambiar la identidad del ser humano, porque recordemos que lo único que quiere el enemigo, que lo único preciado que Dios tiene y que el enemigo no ha podido, digamos, distorsionar es el ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si uno ve el plan que se está llevando a cabo, de esos cambios de sexo, de toda esta confusión de si eres hombre, mujer, perro, gato, es precisamente eso, atacar la creación más perfecta de Dios, que somos tú y yo, nosotros los seres humanos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces el ataque viene precisamente a eso, a confundir nuestra perfección como hijos de Dios, porque Dios al crearnos nos dio precisamente rasgos, cualidades, gracias que necesitamos para ser mujeres y para ser hombres hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando nosotros no comprendemos esa identidad, cuando de niños no nos inculcan precisamente que hemos sido hechos por amor, que Dios nos ama profundamente, que a pesar de los errores de nuestros padres, que a pesar de los problemas que hayamos tenido en nuestra niñez, tenemos que siempre mirar al cielo y tener esa certeza de que Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando dejamos que nuestros hijos los críen ahora las nuevas nannies, que son los iPads, los celulares, las redes sociales, la tecnología, entonces estamos impidiendo que nuestros hijos, primero psicológicamente, y ya científicamente está comprobado, que se desarrollen como se tienen que desarrollar, que sus cerebros maduren, y si les llega toda esta información nociva, esa basura que empieza a hablarles constantemente, a decirles, ellos encuentran sentido en cosas que no lo tienen. Entonces, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que educar a las nuevas generaciones, tenemos que educar a los jóvenes en esa verdad. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto estás llamado a ser santo, a vivir una vida plena, a saber que Dios, Jesús, venció absolutamente todo en la cruz y que nosotros tenemos que decir que sí, tenemos que poner de nuestra parte, así como nos esforzamos en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida espiritual, que es lo que va a durar perpetuamente en el cielo cuando moramos, es a lo que le tenemos que apostar con mayor vehemencia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y en esta referencia que hace, por ejemplo, este proyecto en el que estamos, o el medio por el que estamos hoy aquí encontrándonos,
uno de los objetivos es eso, el objetivo principal es ese, ¿no? Dar un mensaje de, en el cual promovamos la dignidad de todas las personas, ¿no? Sin importar su contexto, sin importar su edad, su etapa de desarrollo. Sabemos que la persona es atacada por muchos medios en muchas etapas, desde que es concebido, a las personas que tienen alguna discapacidad, a los hombres en algunas cuestiones son estigmatizados por ciertas cuestiones y demás, las mujeres que son muchas veces por ciertas ideologías engañadas y llevadas a ciertas confusiones que las llevan y atentan contra sí mismas. Entonces, uno de los mensajes es ese, ¿no? Que las personas reconozcan que no necesitan nada más que el simple hecho de existir para tener este valor que poseemos todos y que no tienen nadie más ni menos por tener algo, por tener ciertas características, ¿no? Entonces, es muy importante, o consideramos que es muy importante, y lo encontramos, por ejemplo, en muchos de sus mensajes, en su canal de YouTube, ese tipo de mensajes, ¿no? Porque muchas veces las personas, al estar dentro de este mundo donde todo es ya o pasa a ser relativo, la misma razón de su existencia pues sería ya nada, ¿no? Entonces es muy importante transmitir ese tipo de mensajes donde las personas entendamos el valor que tenemos por el simple hecho de existir, ¿no? Por ser hijos de Dios. Igual ahorita como lo mencionamos en el flyer que publicamos el día de ayer, como título poníamos esta parte de la identidad de la mujer, ¿no? Ahorita ya nos compartió un poquito sobre esta parte de la identidad y la crisis de identidad que pueden tener muchas personas, que en muchas ocasiones se puede llevar a cabo, se puede propiciar por medio de la familia, de cómo la familia puede haber a lo mejor alguna descomposición o alguna fallita para que el hijo pueda presentar alguna situación similar. Y ahora centrándonos en la parte de la mujer, o en la identidad de la mujer, o en el rol de la mujer, ¿en qué consiste y qué retos representa desempeñar hoy el rol o lo que sería el ser mujer en un mundo postmoderno, ¿no? En el que nos encontramos? ¿Qué representa o qué todas estas partes, ¿no? La feminidad, el tema de la maternidad y todo esto, qué desafíos encontramos el ser mujer hoy? Es un gran reto, es un gran reto hoy ser mujer porque además se nos ha vendido la idea de que para ser exitosas, de que para sentirnos plenas, de que para ser alguien tenemos que ser como los hombres a nivel profesional y a nivel sexual. Entonces, como los hombres no quedan embarazados, entonces yo no quiero quedar embarazada. Como los hombres están en los puestos más altos de las empresas, yo también tengo que dar todo y sacrificar toda mi vida personal por llegar a ese cargo profesional que quiero. Y en algún momento de mi vida yo lo viví, siendo que yo no soy, nunca me sentí menos por ser mujer. Yo lo pienso cuando están todos estos discursos feministas de, ay, es que nosotras no tenemos las mismas oportunidades, es que por ser mujer yo no he podido. Y yo como Natasha Shea, que es una invitación que yo le hago a todas las mujeres, a las jóvenes, háganse esa pregunta. Ustedes como mujeres, ¿qué no han podido hacer? O sea, ¿en qué les ha impedido la sociedad, el sistema, sus familias desarrollarse? Y en mi caso, yo pude estudiar lo que quise estudiar, pude trabajar donde quise trabajar, jamás tuve ningún problema ni ningún obstáculo por ser mujer. Es más, creo que se me abrieron aún más puertas por serlo en el medio que estaba, porque definitivamente en la televisión la mujer encuentra un lugar muy importante a desempeñar. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de la mujer hoy en día es saber quién es, para qué está, cuál es su propósito, porque primero no podemos desconocer en nuestra identidad, como lo mencionábamos, nuestra biología. Dios no nos hizo así como nos hizo físicamente y biológicamente por casualidad, ¿no? Nos hizo con un propósito y nos hizo con ese propósito de ser co-creadores, de poder abrazar la vida, de poder co-crear junto a él la vida humana para la generación, pues por supuesto, la procreación de la especie. Entonces, eso que biológicamente se traduce en nuestro cuerpo, también se traduce en nuestra alma y en nuestra psicología. Nosotros somos mucho más empáticas, nosotras somos mucho más sensibles a los dolores de la otra persona. Nosotros tenemos una capacidad de comunicación no verbal que se traduce y que se ve reflejada cuando nos convertimos en madres, cuando nace un bebé y a nosotros nos ponen nuestros hijos en el pecho.
de inmediato entendemos cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando tiene sueño, cuando tiene hambre. Se le activan a uno tantas cosas que no podemos dejar de lado. Si nosotras fuimos creadas de esa manera por el creador, por quien sabe absolutamente todo, es porque todo eso se tiene que traducir en nuestros roles como mujeres, como hijas, como esposas, como profesionales, pero en lugar de eso estamos queriendo anular esa esencia femenina que materniza el mundo, que le da alma al mundo, que le da amor al mundo, y lo queremos sustituir por esa parte que no nos corresponde, que es esa parte ruda, esa parte que no piensa en los intereses de los demás, sino solo en mí misma, en que yo no puedo mirar hacia atrás, no me puedo enamorar ni tener una relación estable, porque es que después voy a tener que casarme, tener hijos, entonces yo rechazo el amor, o sencillamente me caso pero no tengo hijos porque los hijos son un obstáculo, no van a permitir que yo me desarrolle profesionalmente. Y las personas a tu alrededor te dicen, pero bueno, ¿cómo así has estudiado toda tu vida? Has estudiado en las mejores universidades y ahora te vas a dedicar a ser mamá, qué pérdida de tiempo. Entonces las mujeres estamos creciendo con ese discurso de realízate profesionalmente, ahí está tu felicidad, olvídate de esa parte materna y maternal que tienes. Y finalmente cuando llega, porque la biología no se equivoca, la biología tiene un reloj y en las mujeres se cumple perfectamente, cuando llega el momento de que ya no podemos tener más hijos porque ya llegó esa edad donde el reloj biológico para procrear se detiene, la mujer muchas veces se encuentra vacía porque no construyó lo verdaderamente importante que va con su esencia, que va con su naturaleza humana y que sencillamente le da valor y trascendencia a su vida. O sea, no digo que todas las mujeres estamos llamadas a ser mamás, no todas tenemos esa vocación, pero la gran mayoría de las mujeres sí lo estamos cuando nos enamoramos, cuando nos abrimos al amor y cuando vemos en el hombre el complemento perfecto para nosotras, porque no debemos rivalizar con ellos, sino complementarnos y que esos atributos que se le han dado al hombre y a la mujer sean como esa potencia que mueva al mundo, porque finalmente es la familia la que mueve e impulsa la sociedad. Entonces yo creo que ese gran reto es encontrar ese punto, ese balance entre la mujer madre y la mujer profesional, porque se pueden dar las dos cosas, pero por supuesto siempre teniendo la prioridad de que el rol más trascendental que vamos a tener como mujeres es en los hijos que le vamos a dejar al mundo, pero también en esos hijos que Dios algún día nos va a decir qué hiciste con esas vidas que yo te di. O sea, te estoy dando vidas humanas para que me sirvan, me den gloria, para que los eduques. Entonces yo creo que ese es el elemento más trascendental de nuestra vida porque el resto se va a pasar, o sea, pasará al olvido, nadie se acordará de lo que hicimos, ni de los reconocimientos que tengamos a nivel profesional, sino esa trascendencia que dejemos en el mundo. Sí, de acuerdo, ¿no? Y yo creo que una de las ideologías o de las corrientes que promueven o ponen sobre la mesa todo este tipo de dudas o cuestionamientos sobre, eh, o a lo mejor la balanza, ¿no? O la maternidad o el desarrollo profesional. O muchas veces que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es mal visto aquella familia, aquel matrimonio que te toma la decisión de tener muchos hijos, ¿no? Porque se ve como una irresponsabilidad, ¿no? Sabemos que hoy se promueve el discurso de que somos muchos y demás, entonces la maternidad como tal, el traer vida al mundo, el matrimonio, la familia, son mal vistos, ¿no? O por ciertas corrientes se promueve un discurso contrario a ello, ¿no? Entonces, pues yo quisiera identificar como una de estas corrientes al feminismo y cuál sería su opinión y su punto de vista a lo que está pasando o al discurso que está promoviendo el feminismo. Sabemos que pues promueven una lucha entre el hombre y la mujer y que sabemos que si conflictúan al hombre y a la mujer, pues repercute en una cuestión lógica de socialización entre el hombre y la mujer. Si creamos leyes o las leyes privilegian o nos dicen que el hombre es a lo mejor, pues pasa a ser culpable por una simple acusación de una mujer y demás, pues hace que a lo mejor el hombre no quiera acercarse a la mujer y hay ciertos factores que a lo mejor se pueden ver de forma exagerada, pero que este discurso pues están promoviendo, ¿no? ¿Cuál es su forma o la forma en la que usted está percibiendo el movimiento feminista, el daño que está haciendo el feminismo en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, a lo mejor la estigmatización de los varones, del papá, del hijo, del abuelo, la destrucción del matrimonio, de la familia? ¿Cómo usted percibe el movimiento feminista actual?
el feminismo actual es un cáncer para la sociedad, pero es un feminismo que se ha sabido aprovechar de los dolores del ser humano, de las fallas que nosotros como familias hemos tenido. No solo es la ideología que ellos han impuesto y que viene desde hace mucho tiempo, desde que empezaron a imponer de que la mujer no nace, sino que se hace con ese discurso de que somos una construcción social y que nosotras definimos qué queremos, quiénes somos, cómo queremos ser. Pero también es que nosotros, como yo me pregunto mucho en nuestra vida como católicos, como familias católicas, como familias cristianas, qué hemos hecho nosotros para ser ejemplo para esas nuevas generaciones. Y no lo hemos hecho, a veces creo que también las madres que se quejan constantemente, que las madres que se quejan de que tienen muchas cosas que hacer, que no hacen ver que en esa rutina diaria, que en esa vida diaria, que en ese sacrificio diario está la plenitud de la vida, está la felicidad, de cierta manera llevan a que muchas jóvenes hoy en día no quieran ser mamás y se puedan apegar a ese discurso feminista muy fácilmente. Como lo mencionabas, esto es un discurso feminista que sencillamente quiere que el hombre y la mujer ya no es clases sociales las que tienen que luchar, sino en este caso hombres y mujeres, y las mujeres porque quieren ser igual que los hombres y porque quieren ocupar los cargos que tienen y porque quieren hacer exactamente lo mismo que tienen, cuando lo que se están olvidando es que están anulándose por completo y que van a estar en una lucha que las va a dejar desgastadas y sin sentido de existencia. Pero nosotros, como familias, como mujeres, como madres, como padres, tenemos que vencer eso a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra conducta. Nuestros hijos y las nuevas generaciones no van a aprender con lo que nosotros digamos, sino con lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros creemos que la felicidad está en que yo esté viajando por el mundo, en que yo solo tenga tiempo para mi spa, en que pueda estar relajada en un sofá y que nadie me moleste, pues eso es lo que mis hijos van a aprender de lo que es la felicidad. Pero si yo puedo inculcarle con mi ejemplo, y debo inculcarle con mi ejemplo, que la felicidad está en esa capacidad que yo tengo de amar, de sacrificarme, envolverme ese ser que va a definir la vida de la otra persona, que a través de mí él puede interpretar el mundo, que a través de mí él entienda que cada vez que yo me supero, que cada vez que yo hago un sacrificio por él, estoy amando y estoy dando lo mejor de mí, me convierto en una mejor versión, pues esa persona va a entender que esas ideologías no tienen sentido, que yo no tengo que buscar nada fuera de mi realidad ni de esa identidad que yo tengo en mi rol como madre y como esposo, y como madre, como esposo y como padre y como esposo. Entonces, como hogares tenemos que tener esa solidez, esa madurez, esa capacidad de reflejar el amor maternal, el rol de la mujer y el rol paternal como equipo. O sea, nuestros hijos nos tienen que ver constantemente como un equipo, tienen que entender que la vida no es sencilla, que la vida es una lucha, que no estoy yo por encima de todo, sino que mi familia está por encima de todo porque yo soy capaz de darme, de abrirme. Y hoy en día esos discursos del feminismo tienen cada vez más cabida porque estamos en una cultura muy narcisista, una cultura del yo, donde estoy yo primero, donde está mi mundo por encima de todo y donde tener una vida humana, tener un hijo o casarme o tener un compromiso sencillamente es un obstáculo para mi realización personal. Entonces el feminismo se derrumbaría solito, y todas estas ideologías perversas se irían derrumbando si nosotros como católicos, como cristianos, como personas con valores y principios, cambiamos ese discurso y nos replanteamos qué me hace feliz, qué es lo que yo, o sea, qué es lo que está definiendo mi felicidad. ¿Lo estoy dejando solo en lo externo y en lo que yo quiero hacer? ¿O estoy entendiendo que la felicidad es algo que trasciende y que me convierte en el mundo perfecto para esas personas que, que están a mi alrededor? Sí, correcto, ¿no? Y muchos de los problemas, ¿no? Los que nos podemos encontrar, como bien menciona, se centran en la familia, ¿no? O sea, en la calidad o en el trabajo que se haga en familia, empezando, ¿no? Con la relación entre papá y mamá, y de ahí se puede o puede repercutir todas estas personas que promueven estas ideas, ¿no? Que a lo mejor pueden venir o pueden derivar de alguna disfunción familiar o de alguna experiencia familiar, y todas estas pues ideas tratan de pues como implantarlas o llevarlas más allá, ¿no? Entonces ahorita me llama mucho la atención que mencionaba el tema trascendental, ¿no? El tema de la familia, ¿no? Y poner a la familia en su lugar, en su, igual, viendo ahí un poco en su canal de YouTube, en la descripción, igual aquí lo anoté, me llama mucho la atención
esta parte de familia, ¿no? En esta parte de descripción como de objetivo, ¿no? De su contenido, que habla sobre explorar y comprender el papel fundamental de la familia como un núcleo sagrado e indispensable en el desarrollo humano, ¿no? Poner en el centro a la familia y darle esta importancia que tiene, ¿no? En este contexto de hablar un poco sobre la familia, sobre la importancia de la familia, los retos de la familia o los ataques inclusive que está teniendo la familia, cuáles son estos principales ataques hacia la familia y cómo se pueden, o cómo, pues sí, cómo combatirlos, ¿no? La familia, decía, dice en Los secretos de la Virgen de Fátima, es por supuesto esa última estocada del enemigo para destruirnos, porque la familia es el sueño de Dios para el mundo. En la familia se refleja el amor de la Trinidad en el mundo entero, se refleja la esencia de Dios, es donde el ser humano forja lo que va a ser. Y la verdad es que las familias no son perfectas y tenemos que ser bastante claros, ni la mujer ni el hombre es perfecto, pero la familia es ese lugar donde precisamente se aprende a vivir en un mundo imperfecto, donde cuando yo tengo problemas con mi pareja, donde, cuando tengo inconvenientes con mis hermanos, pues tengo esa capacidad de conversar, de hablar, de perdonar. En la familia es cuando aprendemos a desarrollar todas nuestras virtudes, o sea, todas las virtudes que tenemos que poner en práctica en la sociedad, cuando salgamos al mundo laboral, cuando nos enfrentemos a otra pareja, cuando nos casemos, se forjan en esa familia en la que nacimos. Entonces, los ataques a la familia son muchísimos, a la mujer en esa competencia constante. Para mí es muy triste ver parejas jóvenes que no pueden, que no quieren tener hijos porque la mujer no quiere abrirse a la maternidad. No es ni siquiera el hombre. Es la mujer que no quiere asumir ese rol de madre porque siente que está en desventaja con el hombre. Entonces, ese sería un ataque fundamental, el feminismo, cómo afecta, y ese discurso repetitivo a la mujer de que su felicidad está todo solamente en el ámbito laboral y en el ámbito profesional. Pero también para los hombres hay muchísimos ataques hoy en día. Uno diría que también le ha faltado al hombre ser y ejercer el rol que debe tener como papá, que sean hombres responsables, cabezas de familia, como Dios quiso que fueran, eh, que sean responsables con sus hijos, que sean padres presentes, que sean esposos fieles, que sean hombres virtuosos. Yo creo que una familia llega a ser feliz plenamente cuando se busca y se trabaja en ser virtuoso, en cultivar las virtudes a pesar de las faltas, a pesar de las falencias, a pesar de cualquier obstáculo que haya, se trabaja completamente en eso. Entonces, el hombre tiene que luchar contra tantas cosas que hoy en día uno ve las redes sociales y ve un poco de mujeres, Dios mío, desnudas. Hay tantas páginas hoy en día donde hay pornografía y contenido que incita al hombre a ser muy carnal. Entonces el hombre también tiene que desarrollarse en su voluntad, en querer ser mejores, en trabajar y luchar contra sus vicios. Y también los hijos no los podemos descuidar. Hoy creemos que todo es trabajo, 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 porque la sociedad hoy en día también es un poco más difícil, la vida puede resultar un poco más exigente, pero los hijos los tienen que criar sus padres, los hijos los tienen que criar mamá, papá, el núcleo más cercano. No podemos dejarle la educación de nuestros hijos a los colegios, a los profesores, a la televisión, a las redes sociales. No, la educación de nuestros hijos y los valores que queremos que tengan nuestros hijos lo van a ver y lo van a vivir en casa. Entonces, eh, yo volvería a eso, a revivir y recordar cuál es nuestra esencia, cuáles son nuestros valores, cuáles son las virtudes que debemos cultivar y trabajar en uno mismo. Nosotros no podemos esperar cambios si nosotros no trabajamos en nosotros mismos. Si nosotros seguimos con los mismos vicios, con los mismos malos hábitos, que en realidad serían vicios, pues nunca vamos a transformar nuestro entorno. Y en la medida en que cada uno de nosotros se transforma, es impresionante cómo el entorno y cómo las personas a nuestro alrededor van transformando esa dinámica. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y todo nos lleva a esta parte de eh, buscar, pues, ser la mejor versión de nuestras personas, orientarnos, ¿no? Hacia el bien. En ciertos momentos de esta charla, ¿no? Nos hemos encontrado con esta parte de eh, la trascendencia, ¿no? De buscar que nuestras acciones trasciendan, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestras acciones no sean como acciones vacías,
y que puedan trascender, ¿no? Porque muchas veces, pues hay muchas personas que pueden encargarse o que pueden realizar acciones, ¿no? Que se encarguen de hacer el bien, pero no están cimentadas tal vez en pues sobre algo, o sea, no lo cimentan sobre algo que hagan que esas buenas acciones trasciendan, ¿no? O un sentido para que esas buenas acciones trasciendan, ¿no? Cómo hacer que nuestras acciones, que nuestra vida, que nuestras decisiones tengan una trascendencia tanto pues personal en la eternidad como una trascendencia en la vida de los demás. Mira, yo creo que como cultura y sociedad actual vivimos demasiado distraídos. Estamos tan distraídos. Yo diría que la herramienta que más nos distrae la tenemos enfrente tú y yo y es el celular. El estar sumergidos en tanto ruido, con tanto contenido, con tanta información, que de verdad no buscamos ese silencio, ese momento de quietud y de escucharnos, de escuchar ese diálogo primero interno que tenemos, qué nos estamos diciendo, qué estamos creyendo, qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo nos estamos hablando y desde qué perspectiva lo estamos haciendo. Y cuando escuchamos también eso que estamos viviendo, quedarnos en silencio y de verdad escuchar lo que Dios nos está planteando a través de esa situación que estamos viviendo. Hoy en día nos mueve mucho y lo vemos en las redes sociales, que es un reflejo de nosotros como sociedad. Hace poco veía que salió un libro que somos una sociedad narcisista, donde el yo es el que predomina por completo, donde primero yo, segundo yo y después, quién sabe en qué puesto están los demás. Si nosotros tomamos nuestras decisiones y vivimos nuestra vida desde esa perspectiva, sencillamente no vamos a tener trascendencia, porque es que no vamos a abrirnos a esa capacidad tan grande que Dios nos ha dado de amar. Nuestra trascendencia como seres humanos está en la capacidad auténtica de amar a quienes me aman y de amar a quienes no me aman tanto. Entonces, cuando nosotros somos capaces de tener esa apertura del corazón, de reconocer nuestra fragilidad, de reconocer nuestras adicciones, de reconocer que necesitamos reparación, que necesitamos transformarnos, que necesitamos ayuda, podemos abrir nuestra razón y nuestra razón no va a chocar con lo que no ve, no va a chocar con la fe, no va a chocar con lo que es trascendente. Nuestra razón va a querer encontrar un sentido mucho más profundo en todas nuestras acciones. Entonces yo diría que la invitación es a ver qué es lo que nos motiva, desde dónde están surgiendo nuestras acciones. Si nuestras acciones nacen del egoísmo o si nuestras acciones están naciendo desde la intención de amar genuinamente. Hace poco escuchaba a un sacerdote, una eminencia en la teología del cuerpo, en los matrimonios, en la familia, y él decía, una relación de pareja empieza a fracturarse cuando un hombre o uno de los dos, cuando digamos, pongamos un ejemplo, el hombre está en una actitud generosa, es decir, de abrirse, de servir, de ayudar, de ser motivo de felicidad para el otro, pero la otra parte, en este caso la mujer, no está dispuesta, está en actitud egoísta. Entonces, cuando uno está en una actitud generosa y el otro en una actitud egoísta, empiezan a chocar porque es que el otro no va a corresponder a ese impulso de amor. Entonces, nosotros tenemos razón, tenemos inteligencia, tenemos que ser honestos, dejar de estar distraídos, enfrentar esos desafíos que tenemos y ser conscientes y preguntarnos desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, desde dónde respondo, desde dónde actúo, desde dónde pienso, desde el amor o desde el egoísmo, desde la idolatría de que yo merezco todo y que yo soy una pobre víctima porque es que nadie hace lo que yo quiero. Entonces la trascendencia empieza primero por entender que la felicidad no es un fin en sí mismo, la felicidad está en ese camino que recorremos constantemente, en ese aprendizaje, en esa apertura del corazón y que la felicidad se consigue solo cuando nos convertimos en esas mejores versiones de nosotros mismos, en ser consecuentes y congruentes con quien nos creó, que es la fuente del amor. Entonces nosotros estamos llamados a hacer eso, a hacer amor y a vivir en el amor. Claro, ¿no? Y para darle trascendencia tal vez a todas esas acciones que realicemos, pues yo creo, como mencionaba hace un momento, no cimentarlas en algo, en que el motivo sea el amor, ¿no? Y ese cimiento o esa trascendencia, pues sería como cimentarlas en Dios, ¿no? Y Dios nos llama a lo que hagamos por los demás, hacerlos con ese motivo, ¿no? El motivo del amor, por el amor al prójimo, ¿no? No porque aquel me llevo bien con él o porque es cercano a mí, simplemente porque él necesita de mí, ¿no? Y simplemente por amor, ¿no? No por Uh-huh. y demás, ¿no? Entonces, encontrarle esa motivación o ese motivo que sea el amor y cimentarlo
para hacer nuestras acciones con un motivo que verdaderamente trascienda, ¿no? Que no se quede simplemente en una simple acción aquí temporal. Este, igual se me pasaba un poquito en esta parte de escuchando al principio, ¿no? Pues su testimonio, ver en dónde se pudo desenvolver, ¿no? Desarrollar profesionalmente. Y recordaba, por ejemplo, porque a lo mejor en la actualidad uno puede pensar, o las personas tendemos a lo mejor a separarnos, a decir, en una cosa a lo mejor es mi fe, o mis principios, o mis valores, pero a lo mejor pensamos, ¿no? Esta es mi misión o mi vocación, y sin importar que se pueda contraponer a lo que yo creo o mi convicción, una convicción que yo creo que es firme, pues la renuncio o la dejo de lado por un ratito para desarrollarme o vivir supuestamente esa plenitud que tengo en el camino, ¿no? Y recordaba mucho algunas palabras o el centro, ¿no? de el mensaje de San José María, que es uno de mis santos favoritos, ¿no? El que soy más devoto, y que él nos invita básicamente a eso, ¿no? A santificarnos. Él siempre menciona esta parte, ¿no? De santificarnos por medio del trabajo. Y tengo siempre grabadas unas palabras de él, ¿no? Que habla sobre ahí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo. En medio de las cosas más materiales del mundo está o el sitio de nuestro encuentro cotidiano con Dios, ¿no? Entonces él nos invita a, en medio de donde nos desarrollemos, no solo en la parte o en los momentos, en la parte espiritual, sino en las partes más o en los contextos más materiales, tener ese encuentro con Dios y santificarnos en esos momentos más materiales de la vida, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? O es posible hacer esto, le digo, porque pues muchas veces tendemos a separarlo, ¿no? La parte profesional de la parte fe, de la parte de nuestras convicciones, cómo poder vivir o cómo poder verdaderamente santificarnos en medio de las cosas más materiales del mundo, ¿no? Mira, cuando uno descubre eso, es liberador porque donde estés, no vas a renegar, sino que vas a ver todo como esa oportunidad de santificarte a ti y santificar a los demás. Y es un poder hermoso. Yo creo que algo que nosotros como seres humanos debemos reconectarnos y cuando volvemos a nuestra esencia, que así se llama mi canal en YouTube, es precisamente abrirnos a esa vida sobrenatural. Nosotros no solo estamos aquí físicamente, sino que estamos llamados a algo mucho más grande. El ser humano y lo sabemos todos, tenemos un deseo en el fondo de nuestra alma de grandeza. Nosotros tenemos un deseo profundo de hacer cosas grandes, de hacer cosas que tengan trascendencia, de hacer cosas que sean impactantes, pero muchas veces lo confundimos solo con cosas superficiales, con cosas del mundo, es decir, ser famosos, ser exitosos, recibir aplausos, tener mucho dinero, tener casa, carro. Confundimos ese sentimiento de grandeza con ese llamado a hacer cosas trascendentales. Eso lo descubrí yo con mucha profundidad cuando me leí el libro de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Tú eres muy cercano a San José María, que me encanta también, y gracias a él también comprendí un poco, pero cuando yo leí ese librito de Santa Teresita, descubrí ese caminito del amor que de cierta manera me definía y que yo no sabía. Muchas veces me decían, pero tú, ¿por qué no respondes? Pero tú, ¿por qué si te dijo eso? ¿Por qué no le dijiste tal y cual? Y yo decía, no, es que hay algo en mi alma que no me permite hacerlo, no me permite. Entonces, sí se puede hacer cuando comprendemos que nuestra santidad está en esas pequeñas cosas de todos los días. Esas cosas que más nos chocan, esas cosas que nosotros decimos, ay, es que no quiero estar haciendo esto todos los días, que todos los días me tengo que despertar, no sé, y arreglar la cocina. Es que todos los días tengo que despertar y cruzarme con este vecino que me cae tan mal y que no me lo soporto. Es que me tengo que despertar y mi niña está en una actitud terrible. Entonces, son esas pequeñas cosas, en esas pequeñas rutinas de todos los días tenemos esa invitación constante a santificarnos, a purificarnos, a liberar y santificar también a los demás a través de nuestra conducta, a transformar a los demás a través de nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros, en lugar de chocar con eso, lo tomamos como una invitación de amor de Dios hacia nosotros, yo le ponía a mi hija mayor le hacía esta pregunta porque estaban haciendo un grupo y había una niña que quedó por fuera y ella no sabía qué hacer y yo le decía, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué crees tú que haría Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? Entonces nosotros, cuando empecemos a querer transformarnos y querer reflejar a Jesús, que esa es nuestra única vocación, o sea, desde que nosotros nos bautizaron, nosotros tenemos el sello de Jesús en nuestra alma, el sello de Dios en nuestra alma, somos hijos de Dios.
y nuestra llamada es a reflejarlo. Entonces, todo aquello que nos lleve a reflejarlo lo debemos abrazar con mucha más fuerza y todo aquello que nos cueste hacerlo por amor a Jesús. Entonces, si alguien me habla mal, si alguien es completamente ofensivo conmigo, intentar transformar eso en un acto de misericordia, en un acto de amor, en poner la otra mejilla, en mirarlo con misericordia y decir, sabes que Señor, tú conmigo has tenido tanta paciencia, tú conmigo has tenido tanta compasión, ¿por qué no voy a tener yo esta compasión con esa persona que tengo enfrente y ser esa persona que tú quieres que sea? Y en esas actividades diarias, en ese trabajo diario de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, en eso estamos llamados a santificarnos, ofreciéndole todo a Dios y haciendo todo absolutamente por amor a Dios. Tan sencillo como mientras estoy lavando los platos y me da mucha mamera, como diríamos en Colombia, lavar esos platos, tener esa conversación con Dios y esa oración de, mira, Señor, te ofrezco esto, te lo ofrezco en reparación por cosas que he hecho, que te he ofendido, te lo ofrezco por cosas que vi hoy, por la iglesia, por lo que quieran, pero tengan ese diálogo constante en cada una de las cosas que hacen, porque el caminito del amor es muy sencillo y está en nuestro diario vivir. Eso que hoy están viviendo, eso que hoy están haciendo, que definimos como rutina, es ese camino, esa puerta perfecta para santificarnos. Y me encanta esta parte que habla sobre el ofrecer, ¿no? Porque muchas veces pues nos encontramos con situaciones complicadas, eh, situaciones que o causan sufrimiento, ¿no? Y hasta que la escuchaba, recordaba ahora en el que fue que se cumplió el año, los 2 años, ¿no?, del fallecimiento del Papa Benedicto. Hacemos aquí una publicación con algunas de sus frases y una de ellas hacía referencia al sufrimiento, ¿no? A ofrecer el sufrimiento y no tomarlo tanto como tal, no como algo de peso que nos lleve hacia lo negativo. Y había un comentario que me llamaba la atención, ¿no? Un comentario negativo que decía, ¿no? Que este tipo de pensamientos con respecto al sufrimiento era como las herramientas de la iglesia para pues mantenernos a las personas en cierta postura y demás. Y me llama mucho la atención cómo las personas tienen resistencia o la forma en la que ven o perciben el sufrimiento, ¿no? Lo ven como el fin de todo o no y pues eso les impide tener esta capacidad, como mencionaba, ¿no? De ofrecerlo, de por medio de ese sufrimiento o esas situaciones adversas que podemos tener de frente, en vez de a lo mejor sacarles la vuelta o asumirlas de una forma negativa o con una postura negativa, ofrecerlas, ¿no? Asumirlas como tal, asumirlas como propias y ofrecerlas, ¿no? Ofrecerlas, ahorita usted comentaba, ¿no? Como reparación a algo, pero ofrecerlas para, igual, como ya lo venimos mencionando, que esa acción o que ese ofrecimiento trascienda, ¿no? No solo asumirlo como tal, sino darle un sentido, un cimiento a todas las situaciones de sufrimiento, ¿no? Y en esta parte, ya casi para concluir, ahorita que salió este tema, me gustaría ver algo sobre esta parte del sufrimiento, ¿no? Que muchas veces sacamos la vuelta, cómo afrontarlo, cómo asumirlo. Sí, nos dicen a veces que somos una religión masoquista y que nos gusta sufrir gratis y quedarnos allí, pero en realidad es todo lo contrario. Está el misterio de la cruz, que en la cruz vemos como Jesús, sin merecerlo, sin haber hecho nada, siendo Dios, decidió sufrir como nadie. Nadie en este mundo ha sufrido como Jesús en una cruz. Entonces, es recordar que hay un humano, Dios, que se hizo hombre, quiso sufrir al máximo, no para que nosotros no sufriéramos, sino para que entendiéramos que si Él pudo vencer ese dolor por amor, nosotros también podemos hacerlo porque Él lo hizo por nosotros, Él reparó todo por nosotros y Él nos enseña el camino para precisamente asumir nuestras cruces diarias como un regalo de amor. Nosotros tenemos dos opciones en la vida, o tomar el sufrimiento y quedarnos como víctimas, como lamentarnos constantemente, de amargarnos, de volvernos ogros, o de tomar ese sufrimiento como un regalo de amor para transformarnos, para madurar, para crecer, para mirar más a Jesús en la cruz y entender que hay muchas cosas de las que yo tengo en las que yo tengo que renunciar, en las que yo tengo que morir para ser una mejor persona y ser verdaderamente libre. La cruz es el camino, todos los santos lo dicen, no es fácil entenderlo con la razón y en esto tenemos que ser muy claros, con la razón no lo vamos a comprender solamente, tenemos que afianzar nuestra fe, ¿cómo afianzamos nuestra fe? Siguiendo todos los pasos que la Santa Madre Iglesia Católica nos regala, ir a misa, ir todos los días en lo posible, confesarse, recibir la Santa Eucaristía, por supuesto,
ir al Santísimo, rezar el Santo Rosario, todo eso va permitiendo que Dios haga todos esos movimientos interiores en nuestra alma y nos ayuda a comprender que en medio de nuestras angustias, de nuestros miedos, ahí hay una oportunidad grandísima para crecer, grandísima para mejorar, grandísima para convertirnos tener esa identidad de hijos de Dios. Entonces, es empezar a transformar eso, o sea, es pensar, bueno, ¿qué he venido arrastrando yo a lo largo de mi vida que me está haciendo sufrir? Y en lugar de dejarlo como ahí guardadito y que de repente sale cuando estoy en un momento difícil de mi vida, es abrazarlo, es abrazar esa cruz y es decir, ok, estás aquí conmigo, pero estás aquí para enseñarme algo. Jesús está con nosotros acompañándonos aún, o sea, nos viene y nos dice, mi yugo es mucho más suave y ligero, o sea, ven, deja que yo vaya contigo y yo lo voy llevando, pero tenemos que ser valientes, tener la fortaleza de verlo, de abrazarlo y de entenderlo no como víctimas ni como un castigo, porque esa es otra, creemos que Dios nos castiga, que Dios se ha olvidado de nosotros y es todo lo contrario. La economía del amor de Dios es demasiado generoso y nos está dando cada una de esas oportunidades para que no desperdiciemos la vida aquí en la tierra, para que reconozcamos nuestras miserias, nuestras debilidades y nos peguemos a Él, porque si no nos apega, porque si tenemos todo perfecto, entonces a Dios ni lo volteamos a mirar y sencillamente vamos por el camino que no es. Es correcto, ¿no? De acuerdo, ¿no? Tratarlo, o más bien la importancia de asumir con valentía, ¿no? De asumir con valentía aquellos retos, ¿no? Que vienen para cada uno de nosotros, ¿no? Pues ya para concluir, me gustaría compartir algún mensaje, primeramente para los jóvenes, como ya lo mencionamos hace un momento, que puedan encontrarse en esta crisis de identidad, ¿no? En esta búsqueda de identidad, de una misión, de una vocación, de un llamado para sus vidas, que puedan encontrarse confundidos, y también para la mujer, ¿no? La mujer que se puede encontrar ante situaciones en las cuales o las cuales no le permitan vivir su esencia como mujer o su misión como mujer. ¿Qué mensaje puede compartirnos? A los jóvenes recordarles que esa verdad, que son hijos muy amados de Dios, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, que su identidad está en eso, su identidad no está en ningún colectivo, su identidad no está en ningún movimiento ni en ninguna marcha, su identidad está en esa esencia que llevan adentro y que no callen esa voz que les está diciendo, busca mi rostro, sígueme, transfórmate en esa persona a la cual yo quiero que tú seas, en esa llamada que te estoy haciendo. Entonces, yo le diría que no importa los dolores que han vivido, no importa los sufrimientos que hayan tenido en su infancia, el abandono que hayan podido vivir, busquen a Dios, búsquenlo a Él, busquen sus enseñanzas, busquen una ayuda que vaya encaminada de la mano de Dios, no estos psicólogos lastimosamente que los hunden más en estas ideologías perversas, que los confunden, sino en psicólogos, en profesionales que los puedan orientar, que los puedan ayudar a descubrir su herida, porque hoy estamos tapando las heridas con todas estas ideologías y son personas que finalmente terminan tomando muy malas decisiones en el futuro, que terminan siendo personas muy depresivas. Entonces, en realidad busquen ayuda profesional idónea que los ayude a redescubrir esa identidad y que Dios borra todo, absolutamente todo, Dios perdona absolutamente todo y que Dios va a darles la fortaleza para superar eso y escribir la vida que Él quiere para cada uno de ustedes. A las mujeres, pues recordarle que Dios nos dio un corazón hermosísimo, nos permitió amar con su amor. Y nuestra misión es maternalizar el mundo, llenar el mundo de amor, que en cada lugar en el que estemos, en los hospitales, en la oficina, en un consultorio, en donde estemos, como profesoras, como maestras, donde estemos, nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios, el amor puro, el amor bello, la elegancia, la dulzura, la paciencia, la perseverancia, la fortaleza. La mujer tiene un corazón de oro, ¿por qué? Porque Dios ha querido compartir ese gran don y esa gran misión de dar vida. Y no solo estamos llamadas a dar vida biológicamente, sino a dar vida en cada una de las cosas que hagamos y que desempeñemos. Nuestro gran modelo está aquí, la Santísima Virgen María es un reflejo de lo que todas las mujeres debemos ser: dulces, silenciosas, prudentes, escuchar y abrirnos a las necesidades de los demás
Dejemos de ponernos nosotros en el primer lugar, dejemos de nosotros esperar los aplausos, los reconocimientos, los likes y de verdad convirtámonos en motores de cambio, de transformación, de amor, de alegría, de pureza. Antes de salir a atacar, llevemos amor, que el mundo se transforma con ese amor que nace de sabernos amados por Dios. Vamos a maternizar el mundo, esa es nuestra gran misión, no a competir con los hombres, sino a llevar el amor a donde quiera que vayamos. De acuerdo, ¿no? Y nos quedamos con esto, ¿no? Llevar el amor a donde quiera que vayamos, ¿no? Y que nuestras acciones, sea donde sea que nos corresponda desarrollarlas, sea desde el rol que nos corresponda, como mamás, como hijos, como esposos, tengan ese sentido, ¿no? El sentido del amor y que ese sentido del amor haga que esas acciones trasciendan, ¿no? Pues agradecemos mucho su tiempo, las reflexiones, el testimonio que pudo compartirnos en este vivo. Ha sido la verdad muy gratificante para mí, para nuestro espacio, para las personas que pudieron conectarse, pues poder escucharle. Sin duda son palabras que las percibimos que vienen desde lo más profundo del corazón y que nos inspiran pues para seguir adelante, para seguir con valentía y yo creo que muy importante o el centro de este mensaje, buscar ser congruentes, ¿no? En nuestra vida, ser congruentes con lo que creemos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, ¿no? Entonces le agradecemos nuevamente por acompañarnos, compartir con nosotros en este espacio. Esperamos próximamente encontrarnos por aquí. Muchas gracias a ti, Dios te bendiga, un maravilloso y bendecido 2025 a todos los que nos ven y atreverse a cambiar, atreverse a mejorar, atrevernos a ajustarnos al plan de Dios en nuestra vida. Abrámonos a eso que Dios nos sorprende y nos regala tantas bendiciones que no vamos a tener sino un sentimiento de gratitud a lo largo de este año. Perfecto, pues igual agradecerle a las personas que se conectaron. Muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por estar aquí y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, nos vemos.